Bien, seguimos informando en ProMás y tenemos que hablar ahora acerca de la presentación de la Semana Social Paraguaya y para tener más detalles acerca de esta interesante semana llena de actividades, ya lo saludamos aquí en piso a mi invitado, el señor Gerardo Gómez de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Señor Gerardo, bienvenido y es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la recepción, la invitación. Un saludo a ti y a toda tu teleaudiencia. Bueno, muchas actividades que se van a estar realizando en esta Semana Social Paraguaya para hacer también como un recuento, ¿sí? De estas actividades. Sí, en realidad una pequeña aclaración antes. Yo no pertenezco a la Conferencia Episcopal, Ujú. pero soy del equipo que colabora, digamos, con eso. Soy presidente del Centro de Ética Social, que es una entidad sin fines de lucro, y trabajamos en colaboración con la Pastoral Social Nacional, que sí es de la Conferencia Episcopal. Y mira, estamos desde el año 2020, reiniciando las Semanas Sociales Paraguayas. Esta sería la cuarta versión, pero hay que hacer notar que la Semana Social se inició en los años 80. Y Ujú. sí, tenemos muchísimas actividades que encantado de poder comunicar gracias a la invitación de ustedes. Perfecto. Bueno, señor Gerardo, ¿esto cuándo se inicia? Esto se inicia hoy, la parte, digamos, abierta al público se inicia hoy a las 19 horas y iría durante 3 días hasta el jueves 14 de septiembre, en horas de la noche, digamos, la parte abierta de los paneles. Pero hay la novedad que quería comentarle a tu teleaudiencia, es que a la tarde, hoy a la tarde y mañana mañana y tarde, y el jueves también mañana y tarde, vamos a tener unos talleres especiales Ujú. para gente que está involucrada en las pastorales sociales diocesanas y organizaciones también civiles que quieran participar y que se han inscrito ya anteriormente y van a estar debatiendo sobre el tema de diálogo social y acerca del cuidado de la casa común, ¿verdad? Qué excelente. Bueno, este tipo de actividades me venía haciendo ya como contando la historia, ¿no? Antes de entrar al aire, me gustaría que también le cuente a la gente. Sí, en los años 80, en plena dictadura, te diría, ya veníamos, la Pastoral Social ya venía organizando anualmente estas semanas sociales. De ellas hay muchas publicaciones incluso, unas conclusiones muy importantes, y prácticamente los intelectuales y académicos más renombrados, también gente de mucha experiencia en el campo social, han participado de estas semanas, lo cual terminó más o menos con la caída de la dictadura, ¿verdad? Cuando se abrieron las libertades públicas, etcétera. Y ahí se suspendió un poco todo esto y ahora, 20 años después, estamos retomando porque todavía hay muchos problemas sociales que hay que resolver. Bueno, es la verdad que un dato muy importante, ¿no? Porque qué interesante es que la gente pueda exponer también así en este espacio, en esta semana, como es como un conversatorio donde realmente la gente se abre, me imagino yo, bueno, hablando de diferentes temas sociales, la problemática que hoy se tiene que encarar en una sociedad como es la nuestra, tan clásica, ¿no? Sí, siempre es oportuno discutir sobre nuestros temas. Ujú. En los medios vemos, ¿verdad?, esas discusiones, también en ámbitos de seminarios, congresos, etcétera. Y creo que también nuestros temas sociales, nuestros temas ambientales y sobre todo estos temas que son, mira, muy actuales. El título de la semana es Diálogo Social para el Cuidado de la Casa Común. Estamos tomando dos ideas fundamentales del Papa Francisco, uno que es la Laudato Si, la encíclica, y la otra es de Fratelli Tutti. De Fratelli Tutti sacamos el tema del diálogo social, que es el diálogo político, el diálogo que tenemos que tener entre los paraguayos en la sociedad. Y lo segundo es el cuidado de la casa común, es decir, el cuidado de nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces los temas que planteamos aquí como subtemas, por así decirlo,
vale la redundancia, es modelos productivos. Hay varios modelos productivos en Sí, nuestro país. sí, sí. Nuestro país es agroexportador, pero no es la única manera de producir que tenemos. Incluso a veces hay conflictos entre agricultura familiar campesina, hay modelos agroexportador, etcétera. Y esta es la oportunidad de encontrarnos y discutir eso. No cavar trincheras, sino construir puentes, ¿verdad?, entre estas diversas organizaciones. Sobre el cambio climático vamos a hablar también y sobre la alimentación sana. Imagínate que tenemos que producir, Paraguay es un país agrícola, ganadero, y producimos alimentos, pero lo que esperamos es que esa alimentación debe ser sana, ¿verdad? Sí. Es un tema que está en discusión en Europa, por ejemplo. La Comunidad Europea está pidiendo que algunos países cierren las granjas de producción ganadera, agrícola. Y nosotros tenemos que analizar si eso nosotros podemos aceptar, si hay que hacer ese sacrificio por el cambio climático. Es decir, tenemos que discutir y no decir sí, así nomás tiene que ser, ¿verdad? Entonces, este es un foro donde fundamentalmente estamos invitando a personas de diferentes sectores. Acá no vienen solamente campesinos, acá vienen también productores, acá viene gente del gobierno, digamos, que está en la temática, ¿verdad? También gente de iglesia que trabaja obviamente pastoralmente con ellos, pero es interesante este encuentro entre sectores campesinos y sectores agroexportadores inclusive, que a pesar de los prejuicios que uno pueda tener, es gente muy preocupada por el medio ambiente, porque ellos viven de la tierra, todos vivimos del agua y de la tierra, tanto agroexportadores como los agricultores de la agricultura familiar campesina, ¿verdad? O sea, todos necesitamos eso y tenemos que conversar. Así son temas más que interesantes que, así como decía, están en la conversación a nivel mundial, ¿no? En agendas totalmente importantísimas, ¿no? Porque estamos hablando del cambio climático que, bueno, lo venimos ya conversando Sí. Hace años. Sí, sí. El cambio climático, recuerdo que en los años 90, Al Gore, que fue el vicepresidente de los Estados Unidos, después cuando se iba previo a su candidatura en Estados Unidos, él publicó unos videos muy importantes sobre los cambios climáticos y ya advirtió en aquella época. Por supuesto, hay sectores que dicen eso no pasa nada, no es así, etcétera. Pero hoy estamos sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Muchos, entre ellos yo, que ya tengo mis años, ¿verdad?, no recordamos así tanta virulencia en el clima, en el cambio climático, por ejemplo. Si uno va a Europa y escucha a los europeos decir, ellos dicen, nunca tuvimos este calor, o sea, ni siquiera tienen instalaciones para aire acondicionado ni nada, ¿verdad?, porque nunca esperaron que tuvieran 38 grados, ¿verdad?, a la sombra. Entonces, es preocupante y tenemos que conversar sobre ello, cuidar lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, todo eso tenemos que cuidar. Bueno, en esta Semana Social Paraguaya, ¿quiénes van a ser los que estén justamente brindando esas charlas? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque aquí no estamos invitando estrellas, ¿verdad?, o académicos de renombre, sino a la gente que ha tenido la experiencia de diálogo. Eso es lo interesante. Son gente que en otros momentos hicieron la experiencia de dialogar sobre sus temas, y lo característico de estas reuniones, de estos encuentros, de estos diálogos, es que son gente que participaron de diversos sectores, que antes ni se querían ver la cara, ¿verdad? Por ejemplo, te digo uno rápidamente, la experiencia de diálogo que se hizo en San Pedro, departamento de San Pedro, entre agroexportadores, comunidades campesinas, iglesia y Estado. Excelente. Y salieron unas cosas interesantes. Otra, la experiencia de diálogo que se hizo entre diversos modelos productivos en el sur del país, la zona de Encarnación, Itapúa y compañía, sobre modelos productivos, porque la preocupación era la sostenibilidad económica, social y ambiental. Es decir, hoy podemos sacar mucho rédito de cultivo de soja, trigo, maíz, etcétera, ¿verdad? Arroz también Sí. podemos sacar, pero ¿cuán sostenible es todo eso en el tiempo? Es
digamos, da para crear una burbuja económica importante. Se va a extender eso en el tiempo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y el tercer grupo es de un grupo que viene de la zona del Bajo Chaco. Interesante. Ustedes saben que el Chaco es una de las regiones de nuestro país que más sensibles a los cambios climáticos, muy sensibles. Y en este momento el Chaco está teniendo una deforestación muy importante. Suele ser característico la característica la falta de agua, por ejemplo, la sequía, etcétera, o inundaciones en otras ocasiones. Entonces, ahí se reunieron también ganaderos, pequeños productores, gente del gobierno, de la intendencia, de la gobernación, ¿verdad?, en una propuesta de diálogo sobre el cambio climático entre estos diversos sectores, ¿verdad? Y queremos que nos comuniquen qué avanzaron, cuánto avanzaron, cuáles son sus dificultades, para ver si eso también podemos replicar en otros sectores. Yo estoy seguro que podemos replicar esto en diversos sectores, aprovechar esas experiencias. Por eso es que va a ser muy interesante escucharlos. Y el que no puede ir hasta el Seminario Metropolitano, donde va a ser este evento, puede seguirlo por Facebook Live. Perfecto. De la Conferencia Episcopal Paraguaya.